Piensa en esto. Estás en el año 2025. El mundo tiene pagos con el iris del ojo, criptomonedas, inteligencia artificial manejando tus finanzas, y sin embargo, en México, casi 9 de cada 10 personas siguen sacando billetes de su cartera para pagar el café, el taco, el camión. 9 de cada 10. ¿Cómo es posible? ¿Estamos atrasados? ¿Es una conspiración? ¿O hay algo mucho más profundo, más oscuro, más interesante detrás de todo esto? Hoy vamos a descubrir por qué el efectivo no solo sobrevive en México, sino que está creciendo. Y lo que vas a escuchar te va a sorprender. Bienvenidos a Economía Curiosa. Antes de empezar, quiero que tengas muy claro algo. Esto no es una opinión. Todo lo que vas a escuchar hoy viene de datos reales. El Banco de México, el INEGI, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, WorldPay. Fuentes duras. Números que no mienten. Y algunos de esos números son verdaderamente escalofriantes. Empecemos con la pregunta que parece simple pero no lo es. ¿Cuánto efectivo hay circulando en México ahorita mismo? Agárrate. Según el Banco de México, al cierre de 2025, la cantidad de billetes y monedas circulando entre los mexicanos llegó a 3.545.000 millones de pesos. 3 billones. Con B de billones. Un número tan grande que cuesta trabajo visualizarlo. Para darte contexto, si apilaras esos billetes uno encima del otro, la torre llegaría a la luna y regresaría varias veces. Y lo más perturbador de todo, ese número creció un 7.6% respecto al año anterior. No bajó. Creció. En un mundo donde supuestamente todo se digitaliza, México está imprimiendo y usando más efectivo que nunca. ¿Por qué? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje. No en el tiempo, sino en las capas de la sociedad mexicana. Porque la respuesta no es una sola. Son varias, y todas están conectadas de una manera que nadie te ha explicado así. La primera capa es la más obvia, pero aún así te va a sorprender la magnitud. México tiene una economía informal gigantesca. Gigantesca en serio. Según el INEGI, en 2024, la economía informal representó el 25.4% del PIB nacional. Eso significa que de cada 100 pesos que produce México, 25 vienen del sector informal. Los puestos de mercado, los vendedores ambulantes, las personas que trabajan sin contrato, los servicios que se pagan de mano en mano. Y aquí viene algo que te tiene que quedar muy claro, la economía informal y el efectivo son inseparables. No porque la gente informal sea mala o esté haciendo algo malo necesariamente, sino porque el sistema simplemente no les da otra opción. Si no tienes registro fiscal, si no tienes cuenta bancaria, si no tienes terminal punto de venta, ¿con qué pagas? Con lo único que acepta todo el mundo sin preguntas. Con efectivo. Pero espera, porque esto se pone más interesante. Y más tenso. ¿Sabes qué porcentaje de los trabajadores mexicanos están en la informalidad? El 54.4%. Más de la mitad. Más de la mitad de la gente que trabaja en este país opera fuera del sistema formal. Y esa gente, en su gran mayoría, vive de efectivo, paga con efectivo y ahorra en efectivo. Eso, amigo, amiga, es la primera razón por la que el efectivo reina. No es tradición. Es una necesidad estructural. Pero si crees que esto es todo, apenas estamos calentando. Vamos a la segunda capa. Y esta es la que más incomoda hablar en voz alta. La desconfianza. No la desconfianza al efectivo. La desconfianza a todo lo demás. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, del INEGI y la Comisión Nacional Bancaria, el 23.5% de los mexicanos no tiene absolutamente ningún producto financiero. Ninguna cuenta de ahorro, ninguna tarjeta, nada. Casi un cuarto de la población adulta del país existe fuera del sistema bancario completamente. Pero aquí está lo verdaderamente revelador. Muchos de los que sí tienen cuenta bancaria, igual prefieren el efectivo. ¿Por qué? El Banco de México lo preguntó directamente en su estudio de 2024. Y las respuestas son fascinantes. El 46% dice que usa efectivo por costumbre. Pero el 43% dice que lo usa porque es más práctico, más rápido, más fácil. Y un 11%, uno de cada 10 mexicanos, dice que lo usa porque lo considera más seguro. Más seguro que una transferencia digital, que una tarjeta. El efectivo. ¿Eso te parece irracional? Espera, porque cuando lo piensas bien, tiene una lógica brutal. Imagínate que vives en una zona donde el internet se va seguido. Imagínate que en tu colonia no hay un banco a menos de 1 hora de camino. Imagínate que la última vez que usaste tu tarjeta, alguien te clonó.
Imagínate que no confías en que tu banco no te va a cobrar comisiones que no entiendes. De repente, el billete en tu bolsillo, ese que puedes ver, tocar y contar, se vuelve la opción más segura del mundo. Y este punto nos lleva a algo que pocas personas conocen, pero que es clave para entender todo. México es el país de América Latina con la tasa más alta de uso de efectivo en punto de venta. El más alto. Según el reporte Global Payments Report 2025 de WorldPay, el 35% del valor total transaccionado en comercio físico en México en 2024 se hizo en efectivo. Y aunque eso es menos que el 76% que era en 2014, sigue siendo el número más alto de toda la región. 10 años de digitalización. 10 años de CODI, SPEI, Mercado Pago, tarjetas de débito para todos, cuentas sin comisión, y México sigue siendo el campeón del efectivo en Latinoamérica. Ahora viene la parte que nadie te cuenta. La parte donde la historia se complica de verdad. ¿Recuerdas CODI? Esa plataforma que lanzó el Banco de México para hacer pagos digitales fáciles y rápidos desde el celular. El gobierno apostó muchísimo a eso. Lo promocionaron por todos lados. Era la solución, el futuro, la manera de bancarizar a México. ¿Sabes cuántos mexicanos conocen CODI hoy, según la ENIF 2024? El 38%. Casi 6 años después de su lanzamiento, solo 38 de cada 100 mexicanos saben que existe. Y su sucesor, DIMO, el dinero móvil que lo reemplazó, solo es conocido por el 18.5% de la población. ¿Y cuánto representan los pagos digitales de cuenta a cuenta en los puntos de venta físicos? Menos del 1% de las transacciones. Menos del 1%. Eso es una falla enorme. No de la gente. Del sistema. Pero ahora quiero contarte algo que va a cambiar completamente cómo ves este tema. Porque hasta ahora hemos hablado de por qué el efectivo sobrevive. Pero la pregunta más interesante es, ¿a quién le conviene que el efectivo siga reinando? Y aquí, querido espectador, es donde la economía se pone oscura. Piénsalo así. Si tú pagas con efectivo, esa transacción no queda registrada en ningún sistema automatizado. No hay un banco que reporte. No hay un algoritmo que la capture. No hay una declaración automática. Para alguien que quiere evadir impuestos, eso es oro. Y México tiene un problema serio de evasión fiscal. El Servicio de Administración Tributaria ha estimado que la evasión fiscal en el país puede superar el 30% de la recaudación potencial. 30%. Miles de millones de pesos que deberían llegar al gobierno y no llegan. Y una parte importante de eso ocurre precisamente porque las transacciones se hacen en efectivo, fuera del radar del sistema. De hecho, en el propio estudio del Banco de México, cuando se le preguntó a la gente qué pasaría si se eliminara el efectivo, el 41% respondió que disminuiría la evasión fiscal. Los mexicanos lo saben. Lo reconocen. Y aún así, la gran mayoría sigue usando billetes. Porque el problema no es que la gente sea cínica. El problema es que el sistema no ha construido alternativas suficientemente buenas para todos. Mira este dato. Según la ENIF 2024, en la región sur de México, el 82% de las compras de más de 500 pesos se hacen en efectivo. 82%. Mientras que en la Ciudad de México ese número baja al 55%. La brecha geográfica es enorme. Y esa brecha nos dice algo muy importante: el uso del efectivo en México no es un problema cultural uniforme. Es una consecuencia directa de la desigualdad. Las zonas con menos infraestructura bancaria, con menos cobertura de Internet, con más economía informal, son las zonas donde el efectivo es literalmente la única opción viable. Ahora déjame llevarte a un dato que me parece de los más curiosos de todos. ¿Sabes cómo se recargan las billeteras digitales de muchos mexicanos? Con efectivo. No es un chiste. WorldPay reporta que el 12% de las billeteras digitales en México se financian con efectivo. Y los famosos pagos tipo OXXO, donde pagas tus compras de Internet depositando dinero en efectivo en una tienda de conveniencia, representaron el 7% del valor total del comercio electrónico en 2024. Piénsalo. La gente usa Internet para comprar cosas, pero paga en efectivo en el OXXO de la esquina. El mundo digital y el mundo físico conviven de una manera que no existe igual en ningún otro país del mundo. México inventó su propio sistema. Un híbrido único. Y eso dice mucho de la creatividad y la adaptación de su gente ante un sistema que no siempre les da lo que necesitan. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Va a desaparecer el efectivo en México? Aquí es donde muchos expertos se equivocan en sus predicciones. Y quiero que salgas de este video con una idea muy clara de lo que probablemente va a pasar. Los números digitales están creciendo, eso es real. El SPEI,
El sistema de transferencias electrónicas del Banco de México creció un 30% solo en el último año, según datos de Banxico. Las billeteras digitales cuadruplicaron su participación en comercio electrónico entre 2014 y 2024, pasando del 6% al 28%. Y se proyecta que para 2030 lleguen al 37%. Pero, y esto es crucial, el efectivo también sigue creciendo en términos absolutos. No está muriendo. Está coexistiendo. El reporte WorldPay proyecta que para 2030, el efectivo bajará del 35% al 31% del valor transaccionado. 4 puntos porcentuales en 6 años. A ese ritmo, el efectivo seguirá siendo muy relevante mucho más allá de esta década. ¿Por qué? Porque los factores que lo sostienen no van a desaparecer de la noche a la mañana. La informalidad laboral, que afecta a más del 54% de los trabajadores según el INEGI, no se va a resolver en 6 años. La desconfianza bancaria no desaparece porque lances una app. La brecha de Internet entre el norte y el sur del país no se cierra con buenas intenciones. Y 31% de los mexicanos guarda su dinero fuera de los bancos, en casa, en efectivo. Ese 31% no está siendo irracional. Está respondiendo racionalmente a un entorno donde el sistema bancario no siempre es accesible, no siempre es confiable y no siempre es barato. Y aquí viene la reflexión más importante de todo este video. El debate no debería ser efectivo versus digital. Ese es un debate falso. El debate real debería ser, ¿cómo construimos un sistema financiero que realmente incluya a todos? Porque mientras haya 23.5% de adultos sin ningún producto financiero, mientras haya regiones donde el banco más cercano está a horas de distancia, mientras haya trabajadores que no pueden abrir una cuenta porque no tienen comprobante de domicilio, mientras haya gente que desconfía del sistema porque el sistema los ha fallado, el efectivo va a seguir reinando. No como un atraso, como una respuesta lógica a un sistema que todavía tiene mucho trabajo por hacer. Y eso, en Economía Curiosa, nos parece la historia más honesta que podemos contarte. Porque los billetes en el bolsillo de un mexicano no son solo papel. Son una declaración silenciosa. Son autonomía. Son certeza en un mundo incierto. Son el idioma financiero de más de la mitad de la economía de este país. Y ese idioma, aunque evolucione, no va a callarse pronto. Si este video te hizo pensar diferente sobre algo que das por hecho todos los días, dale like. Compártelo con alguien que crea que el efectivo es cosa del pasado. Y dime en los comentarios, ¿tú con qué pagas más, con efectivo o digital? Y más importante, ¿por qué? Nos vemos en el próximo video de Economía Curiosa.